Hola chicos, ¿cómo están? Pues bueno, por fin ya ahora sí tengo lo que es esta presentación que compartirles. La verdad es que me costó trabajo poder hacerla, pero sobre todo poder asentarla a un ejemplo que fuera muy claro y muy conciso, sobre todo porque, digo, la verdad ese tipo de análisis incluso si ustedes lo van a ver en la materia siguiente de investigación. Ya ven que llevan investigación uno que es Quanti, la 2 que es Quali, y la 3 es análisis del discurso, justamente. ¿Y por qué es una sola materia para ese tipo de análisis? Porque realmente es súper amplio, súper rico y la verdad, pues sí, ahora sí que es muy cuidadoso este análisis. Sin embargo, justo lo integro yo en la materia al ser una especie, al ser un método, al ser una técnica también de análisis y que nos permite sobre todo entender o digamos desmenuzar cierto tipo de productos, ¿no? Y en este caso, bueno, como la titulé la, la presentación es el análisis del discurso o de por qué Bad Bunny no tiene un discurso congruente, ¿sí? Digo, ustedes todos vieron que ayer Bad Bunny sacó su video de Yo Perreo Sola y me gustó, digo, por sugerencia de una persona fue que lo decidí integrar como ejemplo en esta presentación y creo que va a ser de bastante ayuda. ¿Ok? Bueno, en principio, ¿qué es el análisis del discurso? A fin de cuentas es una perspectiva crítica, ¿no? Ya les había dicho también que es un método y una técnica que nos permiten diseminar como el hecho de, o sea, se centra en problemas sociales, pero a fin de cuentas nos permite entender cómo es que esos discursos que estamos nosotros hablando día con día, esa perspectiva aparentemente individual y solitaria, solamente es parte de ese reflejo de esa dominación que sistemas, o sea, digamos que de forma sistemática o estructural, nosotros hemos interiorizado, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque nos permite entender cómo el discurso produce desigualdades, cuestiones de poder y cómo sigue reproduciendo esa cuestión de dominación, ¿no? De dominación, de abuso de autoridad, de cierto tipo de identidades resaltantes frente a otras, ¿sí? La cuestión, cómo se sigue preservando cuestiones de desigualdad en clases sociales, en racismo, en cierto tipo de elementos, ¿no? Es por eso que es bien importante este tipo de análisis. Mencioné ahí que es sobre la realización del saber, sí, porque nos permite entender cómo ese poder saber, sí, esa cuestión hegemónica que damos por entendido de muchas cosas, sí, es algo que hemos interiorizado a partir de los discursos. Como les mencionaba, no es una cuestión de un saber riguroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas nos permite desmenuzar por completo esas cuestiones lingüísticas, esas cuestiones paralingüísticas de los discursos y saber de qué forma va permeando en ciertas prácticas sociales, ¿sí? Dice, el análisis debe poder ser compartido por otros, en especial por los grupos dominados. Si todo el mundo tuviéramos acceso a este tipo de análisis y entender cómo es que asumimos ciertos discursos, o sea, digo, si nos ponemos a pensar, tenemos con frecuencia asumidos discursos clasistas, discursos racistas, discursos homófobos, discursos, no sé, de body shaming, de slut shaming, ese tipo de cosas súper interiorizados y no nos damos cuenta hasta que podamos hacer un análisis como este y decir, ¿sabes qué? Mira, date cuenta de cómo la forma en cómo estructuramos nuestro lenguaje en práctica, es decir, nuestro discurso, sigue preservando cuestiones de desigualdad, de dominación, ¿sí? Eso es lo importante de este análisis. ¿Cómo se ve permeado este análisis o cómo logramos distinguirlo a partir de este triángulo, ¿no? Del discurso, la cognición y la sociedad. O sea, el discurso entendiendo esta parte de interacción conversacional, el lenguaje en la práctica, como a partir de los textos escritos, textos orales, de las plataformas, de las significaciones de las plataformas, ¿sí? La cognición entendiendo esos procesos mentales y cognitivos que nos permiten entender las cosas y entender nuestro alrededor de la forma en cómo nosotros las nombramos. Y a fin de cuentas está el factor de la sociedad, ¿no? Que es, ok, no solo esa parte de interacción cara a cara, sino estas estructuras globales que nos dan sentido de las cosas, ¿no? O sea,
Por ejemplo, ¿no? Muy, muy breve. Cuando estamos hablando del coronavirus, ¿no? Que de repente se empezó a soltar de que hay malditos chinos y el virus chino y eso les pasa por andar comiendo murciélago, ¿sí? O sea, que podrán ser memes y sí, nos podremos reír y shalala, pero evidentemente refleja una cuestión de xenofobia, ¿no? De decir, ¿cómo aquello que no es occidental para nosotros, o sea, que no es igual a nosotros, es distinto? Y ese distinto tiende a ser algo la mayoría de las veces algo exótico, algo extraño, algo diferente, algo que no entendemos y peor aún que a veces no queremos ni entender, ¿no? Entonces es un ejemplo de esa forma en cómo nombramos las cosas y finalmente o sea, a partir del discurso las hacemos ajenas, las hacemos lo extranjero, lo distinto, lo aborigen, lo salvaje incluso, ¿no? O sea, eso es la importancia de ese tipo de lenguaje, en entender cómo esos tres elementos, ¿sí? Discurso, cognición, sociedad, conforman o nos permiten, digamos, considerando los tres, nos permiten hacer un análisis del discurso. ¿Cuáles son esos niveles, esas dimensiones o cómo se conforma un discurso? Bueno, como ustedes ya vieron, voy a ir ejemplificando con ciertos elementos de la canción y el video. Primeramente más de la canción y después haré un cruce con el video. Ahorita sería el momento en que si no han visto el video, vayan a verlo, sí, vayan a darle una reproducción más a Bad Bunny, no importa, ¿sí? Y aclaro también otra cosa importante, esta presentación no tiene que ver con que no lo escuchen o si escuchen o whatever, no, al contrario, cada quien escucha lo que se le dé la gana, los consumos culturales son libres de cada persona y a fin de cuentas nos dan identidad. Yo lo admito, a mí también me gusta Bad Bunny, sí, no tengo por qué decir que no, entonces, a fin de cuentas eso es parte importante de nuestra identidad, pero lo que sí tendríamos que hacer como comunicadores y analistas sociales es poder entender que esos productos culturales que nos gustan, pues también tienen ciertas incoherencias, ¿sí? Entonces, eso es justo lo que vamos a ver el día de hoy. Si se fijan, esta es la letra de Yo Perreo Sola, ¿sí? En este caso, si se fijan, o sea, digo, ustedes ya debieron haber visto el video para este punto. Eh, Toda la primera parte, sí, o sea, desde antes tú me picheabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, antes tú me picheabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, no, tranqui, y ya todo el coro que es yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola, ey, 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 toda esa parte es en una voz de una mujer, ¿sí? Eso es bien, bien importante que lo tengamos en cuenta. Y hay ciertos elementos en esa primera columna donde eh, desde este renglón dice que nunca, que ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue, hasta te llama si te necesita, pero por ahora está solita. Todo ese fragmento, todo ese párrafo lo dice Bad Bunny, ¿no? Es decir, hay una voz de una mujer, ¿sí? En toda esa parte incluso como contestataria, como posicionadora, digo, no sé si está correcta la palabra, pero hay un ejercicio de posicionamiento, más bien dicho, ¿no? De decir, o sea, yo ahora soy la que tomo decisiones, ¿sí? Yo no necesito a nadie que me invite, no necesito a nadie que me haga hacer tal cosa, no, yo decido bailar de esta forma, a través del perreo, a través del reggaetón, una forma empoderadora, ¿no? Y claro, después ya va narrando la escena, lo que es Bad Bunny, ¿no? O sea, desde que ningún baboso se le pega hasta, pero por ahora está solita. Y obviamente así se repite lo que es el rol en la siguiente columna, ¿no? Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. O sea, fíjense cómo el cómo la canción está estructurada y cómo, o sea, incluso el juego de roles, de decir la mujer, luego el hombre, ¿sí? Tienen cierto tipo de funciones en esta canción. Sin embargo, esta es la primera categoría que tenemos que considerar para analizar un discurso, ¿no? Las macroestructuras semánticas, que son los temas, a fin de cuentas, de los que habla un texto, ¿sí? Si regresamos acá, nos damos cuenta que esos temas tienen que ver con, ok, es una escena en una posible disco, y a fin de cuentas lo que nos habla es del empoderamiento femenino, ¿sí? De un posicionamiento mucho más, no sé cómo decirlo, como mucho más responsable, individual, fuerte de lo que implica ser una mujer, ¿sí? Y claro, un hombre que narra la crónica, ¿sí? Eso sería una macroestructura semántica, o sea, nos habla de empoderamiento femenino, ¿sí?
de esta cuestión de lo que implica ser mujer actualmente, de esa como fuerza femenina, ¿no? Por decirlo así. Los significados locales, dice, son el resultado de la selección contextual que realizan los hablantes en función de los modelos mentales que tengan de los acontecimientos, o sea, de lo que compartimos socialmente, ¿sí? Por lo regular, estos significados, o sea, pueden ser inferidos, o sea, no necesariamente que vengan dentro de los textos, sino que los inferimos, ¿sí? Interpretamos a partir de ellos, pero lo importante de eso es que son los que se reproducen con mayor facilidad, ¿sí? Acá ya hice una tablita, la voy a adelantar un poquito y ahorita regreso. O sea, en ese sentido de que nos habla el texto, ¿ok? De la no necesidad de tener un hombre, ¿sí? De esa resistencia femenina, incluso ya que va ligado a la parte de la macroestructura semántica, ¿no? Vemos que hay un empoderamiento femenino, una cuestión feminista, ¿sí? O sea, fíjense cómo está, incluso hasta la enunciación del título, ¿no? Yo perreo sola, ¿sí? O sea, fíjense cómo eso no nos habla de yo no necesito hombre, no, ni siquiera lo mencionan, ¿sí? Es yo perreo sola. Fíjense en eso. Luego, las estructuras formales sutiles se señalan más bien las propiedades pragmáticas de un acontecimiento comunicativo, como es la intención, el estado de ánimo que lo inspiró, sirven para entender el discurso ideológico representado a nosotros enfrentando a ellos. Si se fijan, o sea, lo que les decía de los roles tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo se estructuró la letra, ¿no? Una parte donde habla una mujer, otra parte donde habla un hombre y que incluso es más la parte de la mujer es mucho más enunciativa, argumentativa en su postura y la del hombre es mucho más narrativa, más crónica, por decirlo así. ¿Sí? O sea, en ese sentido, lo que les mencionaba, ¿no? Esa cuestión del uso del relato, en un género que es tradicionalmente machista, ¿no? Y claro, de quién es la canción de un rapero, trapero deconstruido, ¿sí? Y que como se pinta las uñas y como se pinta, utiliza prendas femeninas, ha usado uñas postizas y demás, le creemos. Ok, ok, hasta el momento, ¿no? Eso podemos decirlo. Modelos contextuales tienen que ver justo a esas cuestiones de representaciones mentales que nos ayudan a entender lo que pasa en la realidad, ¿no? Son esas estructuras sociales, políticas, históricas, culturales, que se nos dicen, ¿sí? O sea, que se nos dicen y que tenemos conocimiento de ellas. O sea, esa parte literal, ¿qué está pasando en el contexto? O sea, no es casual que lo hayan sacado cerca de este mes como tan álgido que es el mes de la mujer, del 9M, ¿sí? Es dirigido a jóvenes, es evidente, ¿no? O sea, una persona mayor no creo que le guste esto, ¿no? Digo, tan así que ahí están los TikToks de la cabeza, ¿sí? De las personas grandes con la cabezota y escuchando la de Zafaira, o sea, no son el público, ¿no? Es algo que abona la parte de la cultura pop, ¿no? Esta como cuestión de la voz femenina, de esta marea verde, álgida, de las protestas, o sea, va cercano a eso, ¿no? Y la cuestión de los acontecimientos se refiere propiamente a decir, ok, es lo que habitualmente recordamos, ¿sí? No es propiamente lo que dice el discurso, aclaremos, digo, tiene que ver, pero es sobre todo en cómo se ancla en nuestra mente, en cómo se ancla ese acontecimiento con nosotros, ¿no? Ayer vi un montón de tweets en donde, digamos que han sido como mitad y mitad, ¿no? Unos tweets hablan sobre, sí, wow, fantástico Bad Bunny, sí, justo por esto, ¿no? Porque, wow, este hombre con esta masculinidad, nada frágil y wow, qué subversivo, o sea, qué padre ver un reggaetonero así, wow, no tiene, o sea, la canción sin pudor incluso en el video, ¿no? Se muestra y wow, esta cuestión del no acoso, consentimiento y Bad Bunny deconstruido, sí, o sea, son los acontecimientos que nos ayudan a escuchar, perdón, que nos ayudan a ver claramente cómo es que tenemos ese ejercicio, esa representación mental en nuestra cabeza. ¿Sí? Y finalmente la cognición social, es decir, con qué nos quedamos, cómo hace sentido en nuestra mente este discurso de la letra y del video hasta el momento, con que es una canción que habla sobre el consentimiento, ¿no? O sea, ella no necesita que la cuiden, ella perrea sola, que a quien se la rime, pues bye, ¿no? El autoempoderamiento femenino en un género machista, ¿no? Y claro, enunciado por un cantante deconstruido, ¿no? Que es, así se hace ver, ¿no? Por decirlo así. Chicos, continúen un segundo video, ¿ok?